Vamos a verlo en un cuadrante diferente. Ya voy a trabajar en todos los cuadrantes. Yo tengo aquí mi vector. Yo voy a decir aquí mide 5 y acá menos 12. Ojo, esto no está a escala, solamente es una referencia. Yo le puedo poner cualquier letra, no sé, se me ocurre la letra K. En base a las coordenadas que les acabo de dar, ¿cómo se escribe el vector con sus vectores unitarios? O sea, de esta manera. ¿Cómo se escribiría el vector? 5i menos 12j. ¿Qué me quiere decir este número negativo? Me quiere decir que la componente en y es hacia abajo. Recuerden que por convención hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. O hacia mi derecha, positivo, izquierda, negativo. Por favor, empiecen primero calculando el módulo del vector. Ojo, ¿por qué lo pongo negativo? Porque sin importar que el número sea positivo y negativo, todo número real elevado al cuadrado es positivo. 13 unidades. Nos falta lo referente al ángulo. ¿Qué condición debe cumplir? ¿Qué es la dirección o el ángulo? Es respecto a qué eje? El horizontal. Yo no puedo hacer esto. Esto sería horario. Debo hacer esto de acá. Aquí hay un problema. No tengo fórmula para poder calcular esto. Recurro a la única fórmula que me sé. Componente en y sobre la componente en x. Aquí viene la parte estratégica. Muy bien. Entonces, yo ya tengo el ángulo, pero ojo, ese no es mi ángulo. Este de acá es el ángulo que yo necesito, ¿verdad? Yo sé que de aquí a acá hay 360, pero ojo, acá tengo un ángulo de 67,38. Si yo quiero saber el resto del ángulo, ¿qué tendría que hacer con 360 y 67,38? Exacto, los voy a restar. ¿Cuánto es esto? 292,62 grados y el módulo 13 unidades. Vamos a la parte de ejercicios, por favor. En base a este vector, quiero que encuentren su módulo, la dirección del vector y el sentido del mismo. Necesitan graficarlo para entender dónde va el ángulo, así que sí, también quiero el gráfico del vector. ¿Cuál es el módulo del vector? 7,61. Efectivamente, una cosita a considerar, al lado del 1 hay un 5. Si nosotros tenemos un 5 o un número mayor a 5, el número de al lado, el 1, sube de una unidad, ¿sí? Eso de ahí se conoce como redondear. ¿Cuál es el ángulo del vector? 293,2 grados. El sentido del vector, noroeste. Ok, muy bien. Ojito, esto es norte y el oeste. Esto es el sentido noroeste. ¿Dónde se formaría el ángulo? Recuerda, en sentido antihorario. Muy bien. ¿Dónde se formaría ese ángulo? Desde la eje de la X hasta el vector, ¿no? Este de aquí sería, ¿no? El ángulo alfa. ¿Cuánto es el valor de este ángulo? Con esta fórmula. Ya tenemos el valor de la tangente inversa. ¿Qué ángulo se forma? En el ángulo plano o llano. Si yo hasta acá tengo 180 y yo sé que de aquí a acá tengo 66,80, ¿qué debo hacer entre esos dos números para poder sacar este ángulo de acá? Restarlo. Exacto. Díganme cuánto es ese valor. 113,2 grados. Ya tenemos nuestro ángulo. No es 293,2, sino 113,2 grados. Creo que estoy confundida. ¿Qué forma el 113,2? El ángulo de un vector es desde el eje horizontal, ojo, el eje horizontal positivo, en sentido antihorario, hasta donde topemos el vector. Este ángulo es el 113,2 grados. Cuando nosotros calculamos por medio de esta formulita de acá, calculamos el ángulo de acá, este de aquí. Es ese ángulo. Pudimos calcularlo debido a que sabíamos que juntos formaban 180 grados, ¿no? Que es el ángulo llano. Sí, el ángulo plano. Por eso se restó 180 menos 66,80 y dio 113,2. Esto me sirve para obtener el vector en unas coordenadas que se llaman polares. Las coordenadas polares y las coordenadas rectangulares son las formas principales de expresar un vector. Son polares porque se tratan de ángulos. Ojo, ya vimos cómo transformar de rectangulares a polares. Ahora les voy a indicar cómo transformar de polar a rectangular. Vamos a decirle que este es el vector R y forma un ángulo de 30 grados. Yo sé el vector en coordenadas polares, no sé, 50 unidades, punto y coma, 30 grados. Quiere decir que el vector mide 50 unidades. ¿Cuál es la forma más sencilla de encontrar un vector? Bueno, es dibujarle un triangulito. Este triangulito de aquí. Este triangulito es lo mismo que este triangulito. Necesito la componente del vector en Y
y la componente del vector en X, ¿no? ¿Qué deberíamos utilizar nosotros para poder resolver esto de aquí? En un triángulo rectángulo, ¿a qué es igual el seno del ángulo? El coseno del ángulo, ¿a qué es igual? Y la tangente del ángulo. Estas tres razones trigonométricas son las que nosotros vamos a usar. Seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 30 grados, ¿no? Si yo despejo R en Y, pasa al otro lado a multiplicar. Exacto, entonces yo tengo 25 unidades. Ya tengo la R en Y. Ahora quiero calcular R en X. Eso es con cateto adyacente. ¿Cuál es el que me relaciona cateto adyacente con la hipotenusa? Coseno. Coseno de 30, ¿a qué es igual? R en X, ¿no? Sobre 50. Sobre 50, efectivamente. Perfectísimo. ¿Listo? Componente en X es 43,30 y la componente en Y es 25, ¿no? O sea, aquí 25. Conociendo estos dos valores, como yo ya escribiría el vector en coordenadas rectangulares. Y así es como transforman un vector en coordenadas polares, lo transforman a rectangulares. Ahora veamos un caso en el cual nos salgamos del primer cuadrante. El vector f es igual a... ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá ya tengo 250 grados. Yo lo que quiero hacer es formar un triangulito. Por ejemplo, quiero formar un triangulito aquí. Por lo general se toma con respecto al eje X. Si yo sé que de aquí a acá mide 250, para saber el valor de este ángulo, ¿qué tengo que hacer con estos dos ángulos? Restarlos. 70. ¿Cuánto vale el módulo de f? 130. ¿Qué función trigonométrica necesito yo para poder calcular la componente en y? ¿A qué es igual? Aquí dice cateto opuesto sobre hipotenusa. Listo, tenemos la componente en y. Entonces yo digo, ¿coseno de qué ángulo? 70, ¿sí? Recuerda que el 70 es el del triangulito. Por eso trabajamos con ese, ¿ya? Muy bien. Perfectísimo. Ya sabemos esto vale 44,46. Y esto de acá tiene un valor de 122,16. ¿Cómo quedaría el vector f en coordenadas rectangulares? Negativo, ¿no? Negativo, sí. 44,46. Negativo porque está apuntando hacia la derecha, ¿no? Sí. ¿Ya? Menos 16J. Listo, chicos. Hemos transformado un vector en coordenadas polares, lo hemos transformado en rectangulares. Vamos ahora sí a la parte de operaciones con vectores. Puede ser suma o resta. También hay lo que es la multiplicación, pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Deben cumplir una condición los vectores. Deben estar en coordenadas rectangulares para poder operarse. De otra manera, no se pueden ni sumar ni restar. Entonces, a mí me pide que en base a esos vectores yo calcule primero a más b. Hay diferentes formas de sumarlos, pero la forma analítica es la más sencilla. Y como yo les voy a presentar, es aún más sencillo. Primero me dice que escriba el vector a. Ojo, si no tiene signo se asume que es positivo, ¿verdad? ¿A qué es igual el vector a? Escribe el vector b. Entonces, ahora sí, voy a sumar de forma vertical. Y el resultado, ojo, la suma de dos vectores siempre me va a dar otro vector. Sumo i con i. ¿Cuánto es menos 2 más 4? 2. Más 5 y más 36. Más 41j. Vamos a hacerlo con otro vector. Vuelta a menos b. Primero escriba el vector a. El vector a positivo. Y ahora fíjense acá. Acá ya no me dice más b, sino me está diciendo menos b. Recuerden que menos es lo mismo que menos 1. Ese menos 1 va a pasar a multiplicar a cada uno de los valores o las componentes de b. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es menos 2 menos 4? Menos 6i. 5 menos 36 menos 31j. Ahora vamos a hacer al revés. Vuelta b menos a. Ojo. Es lo mismo 2 más 3 que 3 más 2. Se aplica lo mismo para vectores. Pero no es lo mismo 3 menos 2 que 2 menos 3. Lo mismito se aplica para vectores. Listo. Listo. Ahí está. Los tres casos, ¿no? A más b, a menos b, b menos a. Bien, chicos.